Antes que todo, muchachos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, inclusive muy buenas noches. Todo dependiendo del momento y lugar donde estén visualizando este video. Mi nombre es Samuel Tapia, ya me conocen, soy su profesor del ramo de mecánica de suelo y en esta oportunidad corresponde observar un eje temático muy importante dentro de la rama de los estudios realizados por la mecánica de suelo. Y este tiene relación con la clasificación del tipo de suelo, clasificación que en primera instancia nos basamos en su granulometría, basándonos si es grava, arena, limo o arcilla y sus ciertos tamaños que se los voy a ir mencionando, aunque ya en las presentaciones ya le había dado a entender cuáles son estos diferenciales que nos permiten discernir entre uno y otro suelo en primera instancia, basándolos tan solo en su tamaño. Bien, lo que vamos a hacer ahora es entender la construcción de tablas granulométricas y en base a ella poder clasificar y calcular ciertos coeficientes que basado en la norma NSH 1517 y en el volumen 8 de manual de carretera podemos clasificar el suelo según una categoría, ya sea SUC o ASHTO. Eso será parte de los siguientes videos. Por ahora vamos a comprender cómo sacar estos valores para así clasificarlos en base a esas tablas. Voy a proceder a borrar esto que está aquí, no es de vosotros. Creo que salió bien la intro. Bien. El aspecto normativo, como le dije, nos basamos en el manual de carretera número 8 y también nos vamos a basar en la NSH 1517, por lo menos en lo que resta. Déjenme obtener unos plumones. Si alguien me quisiera donar plumones no habría drama. Ahí me dice los comentarios. No, broma. Ya, estimados, vamos a tierra derecha. Como le dije, hoy hablaremos sobre lo que se conoce como un análisis granulométrico. Recuerden que eso es una E para mí, así que ahí le mandamos el corrector. Y vamos a construir tablas de análisis granulométrico, el cual tiene un impacto fuertísimo, relevante, en lo que es, por un lado, la mecánica de suelo, y por otro lado, un impacto muy grande en lo que es, aunque ustedes no me crean, en la metalurgia. Y también, por ende, la minería. Les explico instantáneamente la diferencia. En la metalurgia nosotros usamos el análisis granulométrico para poder corroborar el funcionamiento de un equipo. Lo voy a explicar mediante bosquejo. Imaginemos que tenemos un cierto equipo que el cual está seteado con un setting de descarga ya conocido, supongamos unos 2 milímetros. Eso es lo que nos dice, lo que sabemos que tiene que descargar. Entonces, puede ser que dentro del mecanismo interno de este equipo, ¿vale? Equipos de conminución que disminuyen el tamaño de las materias o del material, en este caso colpas mineras, nos dice que él va a descargar siempre un 2 milímetros en cuanto a la algometría de descarga, suponiendo obviamente, según la teoría de la conminución, una geometría esférica, obviando obviamente todo lo amorfo que es un cuerpo, ya sea un tipo de suelo o un tipo de mineral. Ya explicaré esta parte. Permítanme los muchachos explicar esto. Quizás a alguien le puede servir. Bien, entonces, ¿qué pasa si alguna vez yo no estoy descargando 2 milímetros, estoy descargando 3 milímetros o de pronto 1 milímetro? ¿Cómo corroboramos eso? Esa es la pregunta. Entonces, aquí entra una rama también importante de la minería y también de la mecánica de suelo, de las carreras relacionadas a la construcción,
y en ingeniería civil. ¿Qué es el muestreo? Que ojo, también aplica acá. Bueno, ¿qué es lo que hace básicamente el muestreo? Te permite definir una serie de técnicas de cómo poder sacar algo, algo que represente a un total. Por ejemplo, de un montón, de una aglomeración de rocas o minerales, si es que hablamos en el ambiente minero, ¿cómo puedo sacar algo representativo? Más pequeño, obviamente, un factor escala. En el caso de la mecánica de suelo, ¿cómo puedo desde un tipo de suelo, desde un terreno, poder sacar algo que me caracterice a todo el terreno? Y que las propiedades de eso pequeño logren extrapolarse a la gran dimensión, al gran volumen. Ahí tenemos la NSH 1508, que nos define las profundidades de las calicatas y todo eso que iremos viendo a medida que avancemos. Ahora, siguiendo con esto, nosotros realizamos el muestreo, sacamos una representación y esa representación nosotros la sometimos a lo que se conoce como análisis granulométrico, en donde hay un solo parámetro que nos importa determinar y este es conocido como el P80 o el F80. ¿Ok? Ya les voy a definir en qué consiste esto, pero para que me entiendan, nosotros distribuimos las dimensiones de cada partícula en base a porcentaje. Eso es el análisis granulométrico. Y en donde las variables más importantes, si es la alimentación, la que estudiamos, por ejemplo, nos dice que este equipo recibe 5 milímetros de entrada, F80. Si es la descarga, el P80. ¿Qué significa? Que la representación de las dimensiones de la partícula estarán basado en el 80% pasante. Es decir, que si en el pasante que ya voy a construir la tabla, a usted le da un 80%, instantáneamente usted dice, bueno, el 80% de las partículas de esta muestra está en relación a ese diámetro. Entonces, note usted que si le da 80 y va al diámetro y le da 3 milímetros, asume que el equipo está trabajando mal. Por eso dije en un principio, corroboración. En el caso de la mecánica de suelo, también basado en estas técnicas que te define el muestreo, el objetivo es otro. El objetivo dentro de la mecánica de suelo es una clasificación ¿ok? En base a dimensiones. Dimensiones. Y también de esta podemos obtener, voy a seguir haciendo acá abajo, lo que se conoce como el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Ya lo explicaré con sus respectivas fórmulas cuando tenga que hacerlo. ¿Por qué clasificación? Bueno, podemos en base a el análisis granulométrico, ya les explicaré y les hará sentido todo lo que yo les estoy hablando. Usted podrá decir, bueno, sé que la arena tiene cierta clasificación, tiene ciertos tamaños superiores a 2 milímetros, perdón, la grava. También sabe que la arena, según lo que yo le he mostrado en las PPT, tiene una variación entre los 0.06 milímetros y los 2 milímetros. Y también sabe, en base a lo que yo le he mostrado, que el limo se mueve también entre los 0,02 y los 0.06. Y también hemos hablado que la arcilla tiene tamaños menores a 0,02. Tomamos los límites acá. ¿Okay? Mayor, si usted se fija, que 2 milímetros, grava. O sea, algo de 2 milímetros caería dentro de la clasificación de arena. ¿Ok? Lo mismo sucede con la arcilla. Todo lo menor a eso es arcilla. Lo mayor a eso cae en esta clasificación. Ojo con esos detalles. Y lo mismo para la arena.
algo de 0,06 justo cae dentro de lo que es limo. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces con la materia. Déjenme ver cómo se ve. Bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a explicar lo que es precisamente el análisis granulométrico. Permítanme borrar. Eso fue como la introducción. Un muchacho que tengo me da la impresión como que se está desenfocando mucho, por eso me desconcentré un poquito. Bien. Bueno. Que Dios nos bendiga cómo salga el video, ¿ok? En cuanto a imagen. Entonces, definimos el análisis granulométrico como una técnica que tiene su impacto en la mecánica de suelo y también en la minería o metalurgia. Ya dijimos eso. Ahora, ¿en qué consiste? Para hablar de este tipo de ensayo o ensaye que nos permite definir en base a tamaños distintos tipos de materiales, él requiere de algo para poder funcionar. Y ese algo se conoce como tamiz. Tamiz o tamices. En esencia, ¿qué son los tamices? Los tamices son cuerpos que visto desde arriba y visto desde frente se ven así. Seguramente usted ya lo ha visto en sus laboratorios de sus respectivas instituciones. Poseen aberturas denominadas mallas. Así se ven de arriba. Obviamente todas las aberturas tienen la misma dimensión. Generalmente, según la serie, acá nos aparece un numerito. Vamos a ponerle 10. Decimos que estamos frente a un tamiz número 10. ¿Okay? ¿Qué significa ese 10? Significa que, por ejemplo, si uno tomase más o menos una pulgada lineal, todas las direcciones, ustedes se pueden imaginar, dentro de esa pulgada lineal hay 10 aberturas. O sea, podríamos decir entonces que el tamiz número 10 representa 10 aberturas por pulgada, pulgada lineal. Eso representa el 10. Si es 20 aberturas por pulgada lineal. O sea, aquí, si fuera 10, tendría que haber 10 cuadrados pequeños de esto. En todas las direcciones. ¿Ok? Dentro de los tipos, vamos a encontrar la serie Taylor, vamos a encontrar la serie ACTM, que es la más utilizada dentro de la construcción. Ojo con eso. Y es la que vamos a usar como base, por ejemplo. La Taylor suele utilizarse en minería. Vamos a encontrar una serie que es BS 410. Vamos a utilizar la que se usa en Alemania, la DIN 4188. Y tenemos una serie francesa que no recuerdo cuál es el nombre, para serles sincero, pero es algo como AFNOR, una cosa así. Nosotros en Chile, trabajamos con estas dos. Esta ligándolo a lo que es el ambiente minero un poquito más, y esto es al ambiente de la mecánica de suelo. ¿En qué difieren? Difieren en la dimensión de la abertura según su número. ¿Okay? Puede ser que
la serie ACTM defina, déjenme hacer el cálculo, un ejemplo nomás, ¿vale? 2.54 sobre 10. No sé, imagínense que la serie Taylor define cada abertura 10 de 2 milímetros. Es decir, la dimensión de esto son 2 milímetros. Y puede ser que la malla Taylor, eso mismo me lo defina en 2.1. ¿A qué se debe esa diferencia? A la dimensión de los hilos. ¿Vale? Estos son hilos muy finos, de acero en la mayoría, muy finos. Se puede que en una oportunidad miran, no sé, 0,01, ¿entienden? Esa es la principal diferencia. Pero de otra forma eso yo tendría que, obviamente, a usted dárselo. Bien, ¿qué otra cosa importante? Tener en consideración que la abertura puede estar dado en milímetros o también puede estar dado en micrones, siendo la relación entre ellos, la voy a anotar acá para que se vea bien, que un micrón es igual a 0,01 milímetros. ¿Por qué utilizamos el micrón? Puesto que cuando la malla es número 10, bueno, 2 milímetros aceptable, pero ¿qué pasa cuando la malla es 200? Ahí ya empezamos a conjugar números muy pequeños y por lo tanto el micrón adquiere una importancia de sobremanera. Permítanme borrar. Ahora, una vez que ya definimos el instrumento que ocupa el análisis granulométrico, vamos a definir en qué consiste. Nosotros vamos a colocar en hilera una serie de tamices. Esto se conoce como malla de tamices. Fíjense las particularidades. La parte de abajo es un fondo que no tiene aberturas, ¿okay? Y en la parte de arriba se le coloca una tapa para que ésta no pueda liberar muestra. Y sí, escucharon bien, dije muestra. Y es que lo que debemos hacer es tomar una cierta cantidad, puede ser una muestra inalterada o una calicata, o varios puntos según la NSH 1508 que nos dice que según la dimensión a estudiar tenemos que tomar ciertas cantidades. De esas cantidades, gracias a pruebas de muestreo, nosotros logramos determinar cuánto. Y bien representativo, o sea, si tomamos 10 muestras y las 10 son de 5 kilos, la idea es hacer el tamizaje con 2 kilos, ¿vale? Si lo hacemos con eso, necesitamos de cada una de las muestras sacar una porción equitativa para que esto sea cuantificable y homogéneo. Y representativo de la cantidad total. Entonces nosotros, este plumón murió. Eso me gusta hacerlo, muchachos. Entonces lo que hacemos nosotros es, o lo que deberíamos hacer en laboratorio, si que estuviéramos en normalidad, es tomar una muestra, amasarla. ¿Listo? Entonces tomamos esa muestra, la vaciamos al tamiz, ¿ok? Y esta muestra va a comenzar a descender. No desciende por casualidades, no. Tiene que haber un equipo especial que se llama ROTAP, en donde esto se fija a una plataforma movible, ¿vale? Una especie de hilos de fierro por acá, que fija la malla de tamiz al equipo. Y esto en base a vibraciones, ¿vale? Comienza a generar una frecuencia tal que si una partícula, por ejemplo, si esta es la abertura, esa es la abertura. Supongan ustedes que tenemos un mineral así, o una muestra de suelo así, una partícula, un grano de arena. Obviamente así no va a ser un poco más evidente. Así no. Pero, ¿qué pasa si la muestra se acomoda? Y ahí sí podría pasar, ¿me entienden? En base a esa forma no, pero en base a esa forma sí, porque las partículas, los granos de tipos de suelo son amorfos, no tienen una geometría clara. Por eso la vibración. El tiempo es definido según la muestra
de laboratorio. Cosa importante de este ensayo, que vamos a ordenar las mallas de menor a mayor número. Y si escucharon bien, o vieron bien, mejor dicho. Fíjese, no le coloqué nada acá porque este resecciona. Y nótenlo, 10, 20, 100, 200, 200 aberturas por pulgada lineal. Es decir, cada abertura de agujero ya es imperceptible a la vista. ¿Ok? Son muy finos. ¿Qué es lo que nos importa cuantificar una vez ya realizado la experimentación? Es poder determinar lo que queda sobre el tamiz, que tiene un nombre, y ese nombre es retenido. Y obviamente lo que pasa, miren qué imaginativo, pasante. Si tuviéramos que normar un procedimiento, lo primero que hacemos nosotros es tomar la muestra, masarla, obviamente con el pote, la bandeja, que ojalá sea metálica, según norma también, tarada, o sea, no quiere decir que sea tarada la bandeja, pero tara, usted sabe a lo que me refiero, llevarlo a cero la balanza. Bueno, hago la prueba, se tamiza, fijo esto, da la vibración, excelente. Después de todo eso, nosotros vamos tomando cada tamiz que también está tarado, o sea, está amasado el tamiz, ¿ok? Y lo posicionamos sobre esto y nos va a indicar lo que quedó arriba nomás. Y eso lo repetimos con cada tamiz. Y cuando tengamos todos esos resultados, construimos la tabla que ahora les enseñaré a realizar. ¿Bien? Voy a borrar. Y vamos a proceder a calcular esa tabla. Vamos a hacerlos con datos ficticios, pero sí vamos a ocupar aberturas reales. Por aquí tengo la abertura de la serie ACTM para distintos tipos de números. Bien, vamos a suponer que vamos a empezar a ocupar primero, colocamos una columna que nos mencione la malla. ¿Ok? Columna. Ahí está. Vamos a colocar la malla a 3/4. Vamos a colocar la malla 10. Vamos a colocar 5 mallas, ¿ok? La malla 100. La malla 150 y la malla 200. Importante la malla 200 porque es la que nos fija la dimensión de los suelos finos. Vamos a crear otra que tenga ahora el diámetro. No el diámetro, coloquémosle la abertura mejor. Y aquí podemos decidir si la hacemos en milímetros o en micrones. Yo le voy a colocar milímetros. No lo podemos hacer por cálculo porque les mencioné ya que depende de los hilos, ¿vale? Bueno, según tabla, la malla 3/4 tiene 19 milímetros de abertura, cada abertura. La malla 10, 2 milímetros. La malla 100, 0,15 milímetros. La malla 150 posee una abertura lineal. De hecho, no tenemos esa tabla en esta clasificación. En la serie Taylor sí está. Voy a reemplazarla con la malla 140. Con una abertura de 0,106. Y la malla 200 tiene una abertura de 0,075 milímetros. O sea, algo muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Bajo esta malla, nosotros vamos a tener la clasificación de suelos finos. Recuerden que recién dijimos que estábamos bajo la malla, la dimensión 0,02, según la clasificación ACTM. ¿Ok? Prosigo con la explicación. Vamos a colocarle acá
una malla que diga masa retenida. De hecho, aquí hay todo un asunto de compensación de masa, pero no vamos a considerar compensación de masa, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Entonces, supongamos que nosotros colocamos el material sobre el primer tamiz, se tamizó en esta ROTAP, es el nombre que recibe la máquina, ROTAP, la máquina vibradora, y nos dieron los siguientes valores. Quedaron, voy a hacerlo en gramos, 100 gramos, 250, 300, 400, y quedó un retenido acá de 500 gramos. Y también debo considerar el fondo. Voy a agrandar un poquito. En el fondo lograron pasar, no sé, supongamos 300 gramos. Son todos los datos inventados, muchachos. Entonces, lo que se hizo previamente es masar, ¿ok? Se masó. Bueno, voy a sumar. 100, 150, 300, 400. Oh, mi esposa está cocinando pollo. Oh, me di cuenta. 1750, pero supongamos que nosotros masamos antes y nos dio 1800. O sea, se perdieron 50 gramos. Entonces hay que hacer una redistribución y hay un método de redistribución para asignarle a cada uno ese diferencial. O netamente lo que se hace, los 50 gramos restantes se le suma al 300. Se supone que es muy fino, que se polucionó, o sea, era polvo, una polución. Bueno, en este caso, supongamos que la técnica del operario es tan precisa que le dio un valor exacto. Voy a hacerlo de nuevo. 100, 150, 300, 400, 500 y 300. Perfecto. Luego vamos a sacar un porcentaje de masa retenida, o también se le conoce como porcentaje retenido. Columna. ¿Vieron? Porcentaje retenido o porcentaje de masa retenida. Bueno, para sacar ese es la parte por el total. Lo voy a expresar como una fórmula. Sería, por ejemplo, la masa sub i, la masa de este, partido en la masa total por 100. Esa es la forma. Después la masa de ese partido en el total por 100. Vamos ahora nosotros a rellenar cada uno de estos valores según esa expresión. Ahí usted la anotó y ahora yo la realizo para acelerar un poquito el video. 100 partido en 1750 por 100 nos va a quedar 5.71. Bien, aquí voy a detener el video. Esta técnica la aprendí con un total de 1850. $5.41. 250 partido en 1850 por 100. 13.51. Bueno, ahí ustedes corrigen. Son las consecuencias de una clase en vivo. Podría editarlo, muchachos, esto y arreglar eso, pero no. No, yo creo que uno, al tener un error así, experimentáis que el alumno también se puede equivocar y tiene que saber corroborar. Entonces, yo dejo eso. $27.03 y 300 partido 1850 por 100, 16.22. Corroboramos 5.41 más 13.51 más 16.22 más 21.62 más 27.03. 100 y un poquito más, 100,01. Estamos bien. Entonces ahora definimos otra tabla, otra columna, y a esta le colocaremos porcentaje retenido acumulado. ¿Qué es lo que hacemos? En expresión, nosotros el primero lo repetimos y hacemos esto. Sumamos. S más S me da S. Y así voy. Vamos a proceder.
5.41 más 13.51. $18.92 más 16.22, 35.14 más 21.62, 56.76 más 27.03, 83.79 más 16.22, 100.01. ¿Listo? Estoy acelerando un poquito, muchachos, porque aquí usted detiene el video y los ve las veces que considere necesario. Última fila, porcentaje pasante. La técnica es la siguiente. Uno dice 100 menos este, me da ese. Veamos cómo sería entonces. 100 menos 5.41 quiere decir que por la primera malla pasó el 94.59%. 100 menos 18.92, lo que pasó de la malla 100 hacia abajo es del 81.08. 100 menos 35.14, lo que pasó de la malla 100 hacia abajo fue 64.86. 100 menos 56.76, lo que pasó, bueno, ya la misma frase, usted la repite por mí, ¿vale? 100 menos 83.79, 16. 16.21. Y obviamente 100 menos 100.01 lo da 0. Lo dejamos en 0 nomás. Característica. El retenido acumulado termina en 100 y el pasante termina en 0. Entonces, si tuviéramos que clasificar, si esto fuera, por ejemplo, una descarga de un equipo minero, un chancador, por ejemplo, y buscásemos el D80, el P80, perdón, estaríamos aquí, cercano. Entonces diríamos, bueno, el 80% de la muestra son partículas de 2 milímetros. Entonces, si recién en el ejemplo, cuando empezamos, yo dije, si la descarga es de 2 milímetros, entonces decimos que este equipo está trabajando a la perfección porque su P80, 81, un poquito más, es de 2 milímetros. Ahora, hay otro asunto. Y ese otro asunto tiene relación con que nos da 80%. ¿Vale? Ahora, dentro de la, para seguir con la idea, dentro de lo que es la mecánica del suelo, nosotros vamos a calcular un coeficiente que se llama coeficiente de uniformidad, que se calcula, miren, de 60, nótelo bien, partido en el D10, y otro coeficiente que se llama coeficiente de curvatura, C sub C, que se calcula como el D30 al cuadrado, partido en D10 por D60. El primero significa la relación de uniformidad de la muestra, ¿vale? Cuán uniforme es con respecto a una media. Y el otro valor, el coeficiente de curvatura, tiene relación, muchachos, con... Déjenme ver cómo se ve. Si se ve bien. El coeficiente de curvatura, entonces, como le está indicando, tiene relación con el equilibrio relativo que existe entre la diferencia de rangos de partículas del suelo. O sea, en el fondo, sería como una especie de varianza. Cuán alejado están los tamaños de uno a otro. ¿Por qué son importantes estos dos valores? Porque cuando analicemos los métodos de clasificación según la SUC y según la AASHTO, tendremos que tomar en cuenta estos valores. Uno, para definir el coeficiente de curvatura, quien por un lado nos hablará si el suelo estará bien graduado, mal graduado o mediamente graduado. Y eso es una variable que se considera para, en base a estos métodos que le menciono, SUC y el método AASHTO,
de ser qué tipo de suelo es. Ahora, lo importante, ¿de dónde vienen? De acá. De esta con esta columna y ninguna otra columna. Entonces, permítanme, por favor, borrar esta malla, esta malla, esta malla y dejar solamente estas dos columnas, que es la de la abertura y el porcentaje pasante, que lo voy a replicar para poder ganar todo ese espacio. 19 milímetros 94, 81.08, 64.86, 43.24, 16.21, 0. Recuerden que aquí estaba el fondo. ¿Por qué dejé esos valores? Puesto como quizás usted ya anotó, lo que yo le estoy pidiendo es un D10. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Vale? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa identificar en esta columna a qué diámetro corresponde el 60%. Identificar en esta columna a qué diámetro corresponde el 30%. Entonces ahí tenemos un dilema, puesto que el 60% está aquí. No, de hecho ni siquiera aquí, está entre 43 y 64. El 10 está acá, entre 0 y 16. Y el 30 está aquí. Pero el asunto es que sabemos que el diámetro para 64.86% es 0,15. Sabemos que la abertura, no diámetro, perdón, es de 43.23. ¿Ok? Pero también lo podemos asumir como diámetro, así que no hay drama. Pero no sabemos qué pasa con este. ¿Se fijó en ese detalle? No sabemos cuánto vale X. ¿Bien? Bien, eso se soluciona haciendo una gráfica o realizando una gráfica en donde nosotros en el eje Y, que es la ordenada, o en el eje X, que es la abscisa, vamos a colocar el porcentaje pasante y en el otro eje, en este, vamos a colocar la abertura en milímetros. ¿Ok? Hay varias técnicas. Hay algunas que le calculan el logaritmo, ¿vale? ¿Para qué? Para poder colocar de menor a mayor longitud, de menor a mayor número en el fondo. Cuando uno lo hace en milímetros, la gráfica tiene que hacerla al revés. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Que voy a ir, en vez de ir en aumento los milímetros, voy a ir en descenso los milímetros. Les explico. Supongamos que el 19 está por aquí, el 94 por acá arriba. Trazamos el puntito, nos queda aquí. 2 milímetros, bueno, bastante más allá, pongamos por acá, con 88, con 81, perdón, más o menos por aquí. Es un bosquejo nomás aproximado. Esto lo hacemos en Excel para que sea más preciso. 0,15 por acá. Y así sucesivamente hasta llegar a una dimensión de 0,075,16. Entonces la gráfica que nos va a quedarse en así. Bueno, usted lo puede hacer dándose todos los puntos. Entonces, acá nosotros podemos calcular en base a la gráfica, haciendo una interpolación, ¿vale? Una interpolación a la gráfica, para poder calcular, por ejemplo, si hasta aquí tenía el 60, para poder calcular, 64, perdón, tenía 64, para poder calcular a qué abertura le corresponde el 60%. Y de esa forma, tomar esos valores que me dan y poder reemplazarlos aquí en la ecuación y poder calcular el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Y hasta el P80 en el caso de minería. Bien, déjenme ver cuántos minutos más van.
41, sí, tengo tiempo. Ahora, hay una aproximación que si bien no es bien exacta, pero nos podría ayudar a poder determinar los coeficientes faltantes. Y es realizando una aproximación lineal entre los datos que tenemos. Es algo que, como les menciono, muchachos, no estaría ajustado, puesto que el coeficiente de correlación, si queremos nosotros hacer de esta parábola una regresión lineal, nos quedaría abajo del 0.98% y no sería aceptable. Pero, en otro video analizaremos cómo lo calculamos, pero vamos a aceptarla como válida. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es hacer una especie de línea recta, por ejemplo, entre... Ahí, supongamos que son los valores. Algo así. Bien, con eso nosotros podemos calcularle, entre comillas, la pendiente. Y podemos establecer la ecuación de la recta, que recuerden ustedes que es mx más b, donde m es precisamente la pendiente, en este caso sería una pendiente negativa, b sería precisamente el punto intersecto, que por acá ha de estar cercano a los 100 y algo, y bueno, aunque no necesariamente lo tomamos con ese punto, podemos haberlo tomado así, la regresión. Entre este punto y este nos quedaría el intersecto, bueno, eso va a depender. Y sería el valor de porcentaje asociado. Entonces lo que uno quisiera calcular es, por ejemplo, si busco el 60, el m lo debo sacar suponiendo que esto es una gráfica lineal. El x sería el que busco, sería la granulometría, los milímetros, y b también lo sacaría como dato. En este video voy a hacer la prueba con el D60, ¿vale? Voy a calcular el D60. Para los otros, ya empezaríamos de la tabla sin la explicación, obviamente, que os di, para calcular ya el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura en base a datos que estén más reales. ¿Ok? Y vamos a ver si es que hay algún otro método que me permita hacer una representación más exacta de los valores que busco. Ahora, reitero, estoy simulando una ecuación de la recta, una gráfica lineal, cuando en realidad la gráfica es una parábola. ¿Ok? Y otra cosa, fíjense bien los datos del eje, los di vuelta. Generalmente uno empieza, tendría que haber empezado de 0,075 hasta llegar a 19. Acá lo di vuelta. Si yo quiero expresar de menor a mayor, le saco el logaritmo natural a los diámetros y ahí me va a quedar la misma gráfica, pero esta me queda 10 elevado a un número. Bueno, posiblemente en el otro video lo haga así. ¿Ok? Este es el primer acercamiento que usted va a tener a este tipo de ejercicio. Bueno, veamos cómo nos queda. Permítanme borrar. Ya les hablé sobre el gráfico. Voy a calcular el D60 y también puedo calcular el D80, ¿vale? Quiero que se fijen lo siguiente. Tengo los datos de X, tengo los datos de Y. ¿Quiénes son los datos? En el orden. 0,15, 64.86. X no lo conozco para un porcentaje de 60 y 0,106 milímetros para un porcentaje de 43.23. ¿Bien? Bueno, ¿a qué responde esto? Vamos a suponer que esperen un momento, si estamos con estos valores mayores, se graficarían a este lado y los valores mayores allá. Ok. Lo que haremos entonces es decir que este valor corresponde a mi x0, a mi y0, mi x1 y mi y1. ¿Ok? La ecuación que yo quiero conformar es mx más b. Esa es la ecuación. La pendiente de una resta se calcula mediante, precisamente, la resta de sus valores, que en este caso sería y1 menos y sub 0, y la resta de sus valores en x, x1 menos x0. Antes que me pregunten, profe, ¿de dónde sacó eso? Les recuerdo que la pendiente de un triángulo se calcula por la diferencia en y
Y por la diferencia en x le voy a colocar delta x y delta y. El delta y es esto, y1 menos y0, y el otro es x1 menos x0. ¿Ok? Entonces la ecuación, con esto, me estaría quedando y1 menos y0 igual a x1 menos x0, multiplicado por x, más b. Para calcular el valor de b, voy a simular que implanto o que suplanto un número acá. En vez de y ocupo y0, me quedaría entonces y0 igual a lo mismo, y1 menos y0 por x1 menos x0 por x, y en vez de x uso x sub 0 para que me dé b. Ojo, yo estoy deduciendo la expresión matemática. A mí me basta con que usted sepa ocupar la fórmula, pero esto es algo que debo hacer y me gusta hacer, justificar de dónde vienen las cosas, ¿no? Bueno, despejo b, b sería igual al coeficiente y0, fíjense, menos todo esto que pasa a restar, y1 menos y0, partido en x1 menos x0, por x sub 0, y no igual b. Con esos valores voy a reemplazar nuestra constante b, la voy a reemplazar en la ecuación, b acá, entonces la ecuación y sería m, y1 menos y0 partido en x1 menos x0, por x, la pendiente más b, y b ¿quién es? Bueno, todos que ven ahí, y0 disculpe que me esté acelerando, muchachos, pero me deben quedar como 7 minutos de grabación. Les insisto, a esto a ustedes no les importa saberlo. Factorizo por x0, perdón, por este término, la pendiente, porque es el mismo, miren, eso es lo mismo que esto. Me va a quedar la ecuación general que voy a utilizar en estos casos. Entonces, a mí me importa que usted sepa aplicar esta ecuación y no tanto así como llegué a la deducción de ella. Esta es una ecuación de interpolación lineal, una interpolación simple, ¿vale? Y centrada más encima. Entonces ahora, para poder determinar cuánto es nuestro x, lo que nosotros debemos hacer es reemplazar todos los valores acá. Estos son los valores. Conociendo que este es x0, y0, x1 y 1. Vamos a ver cómo sigue esto. Y para nosotros es 60 y x es el desconocido. Entonces, 60 igual a y0 igual a 64.86 más, paréntesis, y1, 43.24 menos y0, 64.86. Si se da cuenta, este valor es negativo, entonces por eso se justificaba que la línea, cuando estaba simulando el gráfico, nos quedaba con pendiente negativa. Partido en x1, 0,106 menos 0,15. Y todo eso, permítanme borrar acá, multiplicado por x0, que es el que busco, menos x menos x0, que es 0,15. Vamos a reducir algunos términos. Por ejemplo, podría mandar a restar al tiro ese término, 60 menos 64.86, me queda menos 4.86, igual, voy a calcular todo eso, 43.24 menos 64.86, partido en 0.106 menos 0.15, me queda 491.36 por x menos 0,15. 400.096 multiplica x, me queda 491.36x, y también multiplica el otro valor, quedando un valor negativo de menos 73.7 igual menos 4.86. Seguiré acá con el cálculo. Ese señor pasa a sumar. Me quedaría
menos 4.86 más 73.7 igual a 491.36x. Menos 4.86 más 73.7 llega a un valor de 68.14. Y este 491 que está multiplicando pasa a dividir y vamos a obtener el valor de x. Y ese valor de x es una granulometría de 0.1386 milímetros. Es decir, un valor entre 0.15 y 0.016. Ese sería nuestro D60. Déjenme ver cómo ando con el tiempo. Creo que estoy justo. Estoy a 3 minutos. ¿Vale? Bien, esos 3 minutos los quiero aprovechar para decirles lo siguiente. Todo esto que yo hice así, acá y acá, a mí no me importa que ustedes se lo sepan. Me importa que usted sepa esto. Identificar quién es su I0 y quién es su I1 y su respectivo. Y que me sepa despejar la X. Al despejar la X, me queda un valor precisamente entre 0,06 y 0,015. Porque si el 64% es 0,15 y el 43% es 0,106, el valor tenía que estar al medio. Lo calculé. Bien. Próximo video vamos a hacer un ejercicio completo calculando el coeficiente de curvatura, el coeficiente de uniformidad y también el P80 si es que estuviéramos hablando de minería. Por mi parte, estimados alumnos, me despido. Que Dios los bendiga. Tuve que acelerarme un poquito, pero ustedes van deteniendo el video. Adiós. Disculpen, no sabía que iba a quedar algo así. ¿Ok?